Bienvenidos a El Vórtice del Pánico, un canal donde exploramos las profundidades de terror y te sumergimos en un mundo de escalofríos y misterios. Prepárate para adentrarte en las historias más aterradoras, experiencias paranormales y leyendas escalofriantes. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros perturbadores contenidos. Relato de terror. Ciclista. El misterio del muñeco de tela. Estaba oscureciendo. Las luces de los postes empezaban a parpadear, proyectando una penumbra espeluznante en las calles desiertas. Como ciclista nocturno, esas sensaciones eran familiares y me confortaban. Nunca imaginé que esa noche en particular cambiaría para siempre mi visión de esos recorridos. El sonido metálico de mi bicicleta era lo único que interrumpía el silencio sepulcral de la ciudad. La luna, llena y radiante, pintaba las siluetas de los edificios con su tenue luz plateada. Pero a lo lejos otro sonido empezó a mezclarse con el mío. Un rugido sordo y constante, el motor de un automóvil. A medida que se acercaba, me di cuenta de que era un coche antiguo, probablemente de los años 60, completamente negro y con ventanas tintadas. Su cercanía me llenó de una inexplicable sensación de inquietud. Algo no estaba bien, pero siendo una calle principal, traté de mantener mi calma y continué con mi camino. Me fijé en sus ventanas tintadas, un detalle que aumentó mi preocupación. Era como si el vehículo se esforzara por esconder sus secretos, haciendo imposible adivinar quién o qué se encontraba en su interior. Una sombra moviéndose detrás del vidrio fue todo lo que pude discernir. A medida que se acercaba, el sonido de su motor algo incómodo. Era un rugido grave, casi hipnótico, que resonaba en el vacío de las calles desiertas. No era miedo, no todavía, sino una profunda sensación de inquietud que se arrastraba bajo mi piel. Era como si todo mi ser me estuviera alertando de que algo no estaba bien. Tragué saliva, intentando mantener la calma. Traté de convencerme de que simplemente era un coche, que mi imaginación estaba jugándome una mala pasada. Me encontraba en una calle principal. Después de todo, y por más oscuro que estuviera, era un camino que conocía bien. Así que hice lo que cualquier persona razonable haría. Seguí adelante. Pero, a pesar de mis esfuerzos por ignorar el coche, no pude evitar notar cómo se desplazaba de forma errática, zigzagueando de un lado a otro de la calle, como si su conductor estuviera luchando por mantener el control. El auto se detuvo abruptamente unos metros más adelante. La puerta del conductor se abrió lentamente y un hombre encorvado emergió. Con una lentitud exasperante, se agachó y pareció estudiar algo en el suelo. ¿Qué estaba viendo? ¿Por qué se había detenido aquí, en esta calle desierta, para examinar el pavimento? La curiosidad empezó a comerme, pero también el miedo, uno más tangible ahora. El fulgor de la luna no me permitía ver su rostro. Solo su sombra se recortaba ominosamente contra el brillo del vehículo. Observó algo en la calle durante un rato. Luego volvió a entrar al auto y se alejó a toda velocidad. Bajé de mi bicicleta y caminé con cautela hacia lo que el misterioso hombre había estado observando. Mis ojos se ajustaron a la penumbra y allí, en medio del pavimento, yacía un objeto que, a primera vista, parecía fuera de lugar. Un muñeco de tela. No un muñeco cualquiera, sino uno que parecía haber vivido 1.000.000 de vidas y sufrido por cada una de ellas. Estaba desgastado, su tela se había desteñido y en algunos lugares la costura se había roto, revelando trozos de relleno. Su aspecto sucio daba a entender que había pasado mucho tiempo a la intemperie, soportando los elementos sin el cuidado de un dueño. Pero lo más perturbador era su rostro. Estaba pintado a mano, con detalles precisos pero desiguales, como si hubieran sido creados por un niño. Los ojos eran 2 puntos negros vacíos, pero la boca estaba retorcida en una expresión de terror absoluto, que parecía increíblemente real para ser simplemente pintada. Era como si algo más allá de mi comprensión consciente intentara advertirme, gritándome que este muñeco no era simplemente un juguete abandonado. Era algo más, algo oscuro y amenazador. Miré de nuevo al muñeco y por un breve momento sentí como si la expresión pintada en su rostro se hiciera aún más aterradora. Mis dedos rozaron la tela desgastada y sentí un estremecimiento, un impulso irracional pero poderoso que me empujaba a huir de allí.
Ignorando la lógica y mi curiosidad inicial, monté en mi bicicleta y pedaleé con todas mis fuerzas, alejándome de aquel muñeco de tela y del coche misterioso. No sabía por qué, pero algo en mi interior me decía que era lo correcto. Monté en mi bicicleta y pedaleé como nunca antes lo había hecho, pero por más que me esforzaba no podía quitarme la imagen de ese muñeco de la cabeza. El miedo me consumía, pero lo peor de todo fue cuando miré por el retrovisor y vi las luces del auto negro aproximándose a toda velocidad. Carretera de Medellín. Jóvenes encuentran el terror junto a un cementerio. Esto es algo que nunca olvidaré. Una noche que marcó mi vida y la de mis amigos para siempre. Era el 17 de junio de 2015. Estábamos celebrando el cumpleaños de Adrián, el cómico del grupo, en una fiesta situada en el corazón de Medellín, Colombia. Hacía frío esa noche, la neblina cubría las calles y daba todo un aspecto sombrío. Habíamos disfrutado de la fiesta, bailando, riendo y quizás bebiendo un poco más de la cuenta. A eso de las 3 de la mañana decidimos que era hora de regresar a casa. Éramos 5. Yo, Adrián, Sofía, la romántica y soñadora, Daniel, el líder natural, y Juan, nuestro siempre confiable conductor. Juan, a pesar de haber bebido un poco, insistió en que estaba bien para conducir. No debimos haberle creído. Tomamos el viejo camino de regreso, una carretera angosta y sinuosa que cruzaba un antiguo cementerio. Siempre me ha dado miedo ese lugar, pero Juan aseguró que era el camino más rápido. Mientras avanzábamos por el camino, notamos que el vapor se iba adueñando del parabrisas del viejo Ford. La niebla, antes una bruma ligera, ahora se alzaba con una cortina de vapor, densa y blanca, escondiendo la carretera a nuestros ojos. Parecía que viajábamos en un mundo de sombras y siluetas, con apenas los faros del auto arañando unos metros de visibilidad. Juan, cuyo temple solía ser inquebrantable, comenzó a fruncir el ceño, sus manos apretando con fuerza el volante mientras trataba de mantener los ojos en la carretera. El aire dentro del auto se volvió espeso, nuestros chistes y risas se extinguieron, dejando solo el zumbido del motor y la melodía de alguna canción olvidada en la radio. Entonces, ocurrió. Apareció de la nada, como un monstruo de piedra levantándose del suelo. Una roca de gran tamaño, inamovible e impotente, sobresalía en medio de nuestro camino. Juan, con reflejos agudizados por la adrenalina, intentó esquivarla, girando bruscamente el volante a la derecha. El auto, desobediente, se deslizó primero, luego pareció saltar. Recuerdo la sensación de mi estómago al revés, como cuando te lanzas en una montaña rusa. Los gritos de todos llenaban el espacio confinado mientras el mundo alrededor daba vueltas. Un golpe sordo, un crujido de metal, el ruido de cristales rompiéndose. Luego, un abrupto silencio. Nos detuvimos. El auto yacía volcado, apoyándose en su lado derecho. El mundo parecía inclinado, desorientado. Miré hacia afuera y lo vi. Un portal de piedra cubierto de musgo, parcialmente escondido por la densa niebla, la entrada del cementerio. De repente, el silencio de la noche se vio interrumpido por un coro de grillos y el lejano aullido de un lobo. Fue en ese momento que nos dimos cuenta de cuán cerca estábamos de aquel aterrador lugar. Nuestro accidente nos había dejado en la mismísima puerta del cementerio. Lo que pasó a continuación fue lo que realmente convirtió esa noche en una de terror. Mientras intentábamos llamar a alguien para que nos ayudara, empezamos a escuchar susurros y a ver sombras moverse entre las tumbas. Las risas y murmullos parecían provenir de todas direcciones. Corrimos hacia el auto, buscando refugio, pero los sonidos parecían seguirnos. Con el temor envolviéndonos como una sábana fría, nos apretamos en el interior del auto volcado. Cada sonido que venía del exterior parecía amplificarse, y nuestras respiraciones entrecortadas eran el único sonido que podíamos controlar. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Daniel, su voz temblorosa apenas audible. No lo sé, respondió Juan, sus ojos parpadeando mientras miraba fijamente el oscuro exterior. Pero tenemos que mantener la calma. Adrián, que siempre había sido el bromista, no tenía ninguna broma que hacer. En lugar de eso, miraba su teléfono, golpeando la pantalla como si eso pudiera traer de vuelta la señal. Esto
Esto no puede ser real. murmuró Sofía. Su voz estaba llena de un terror inconfundible, y su piel parecía más pálida bajo la luz tenue de nuestros teléfonos. Tenemos que salir de aquí, insistí. Tenemos que caminar hasta la carretera principal y buscar ayuda. Pero mi sugerencia fue recibida con miradas temerosas. Nadie quería abandonar la relativa seguridad de nuestro auto. La idea de adentrarnos en la niebla, de enfrentarnos a lo desconocido, era demasiado aterradora. Así que allí nos quedamos, atrapados en nuestro auto volcado, manteniendo conversaciones en susurros mientras las risas y los susurros del cementerio continuaban. Hablábamos en voz baja, compartiendo nuestras esperanzas y miedos, rezando para que la pesadilla terminara. Pero a medida que las horas pasaban, nos dimos cuenta de que nuestra única opción era esperar hasta el amanecer, soportando los sonidos del cementerio, soportando nuestro propio terror. A medida que el cielo se comenzaba a aclarar, un suave resplandor se filtraba a través de la densa niebla. La oscuridad que antes nos rodeaba comenzó a retroceder, dando paso a un nuevo día. Los sombríos grises de la madrugada se transformaron en tonos suaves de azul y rosa. Fue una vista asombrosa, casi surrealista después de la eternidad de oscuridad que habíamos soportado. Y con el amanecer, los ruidos cesaron. Los susurros y las risas que antes parecían tan reales, tan amenazantes, simplemente desaparecieron. Fue como si la luz del sol hubiera barrido los terrores de la noche, dejando solo el silencio y la tranquilidad de la madrugada. Nos miramos sin atrevernos a creer que había terminado. La tensión en el auto disminuyó, reemplazada por una mezcla de alivio y confusión. ¿Había sido real? ¿O habíamos sido víctimas de nuestra imaginación alimentada por el miedo y la oscuridad? Creo que ya se fue lo que sea que fuera, dijo Juan, sus palabras rompiendo el silencio. Después de unos momentos de vacilación, salimos del auto. La niebla aún cubría el cementerio, pero con la luz del día ya no parecía tan amenazante. No había sombras bailando entre las tumbas, no había susurros en el viento. Solo estábamos nosotros, nuestro auto volcado y el viejo cementerio. Con la ayuda de nuestros teléfonos finalmente logramos contactar a la policía y a nuestros padres. En unas pocas horas estábamos de vuelta en casa, con nuestros seres queridos compartiendo la increíble historia de lo que habíamos vivido. Carretera de México. Una noche de misterio y ropas rasgadas. Era una noche fresca en Guadalajara, México. Mi amiga Alejandra y yo habíamos decidido tener un viaje nocturno a la playa de Puerto Vallarta. Alejandra, siempre la aventurera, insistía en que la carretera estaba más tranquila y que el viaje nocturno nos daría la oportunidad de disfrutar de la playa al amanecer. Además, la noche es más fresca. No hay nada como un viaje nocturno, decía Alejandra con una sonrisa en su rostro. Mientras recorríamos las sinuosas carreteras, Alejandra manejaba y yo controlaba la música. De repente, el auto comenzó a sacudirse violentamente y Alejandra tuvo problemas para mantener el control. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando?, grité, agarrándome del asiento mientras Alejandra luchaba por mantener el auto en la carretera. Finalmente, Alejandra logró detener el auto al costado de la carretera. Estábamos ambos temblando intentando entender lo que acababa de pasar. Debe ser el motor, dijo Alejandra. Mejor reviso. Alejandra salió del auto y levantó el capó. Pasaron unos minutos antes de que volviera al auto con una mirada de perplejidad. No es el motor, dijo. No hay nada malo con el auto. ¿Entonces qué fue eso?, pregunté, todavía temblando por la experiencia. Justo cuando Alejandra estaba a punto de responder, algo inesperado ocurrió. Una figura de repente emergió de la oscuridad y cruzó la carretera frente a nosotros. No era una criatura o una sombra indeterminada, sino un hombre grande con ropa gastada que parecía haber salido de la nada. Nos quedamos paralizados, observando cómo el hombre se movía con dificultad, casi arrastrándose al otro lado de la carretera, antes de desaparecer en el espeso bosque. Dios mío, Ale, ¿viste eso?, exclamé, aún en shock por lo que acabábamos de presenciar. Sí, lo vi, respondió Alejandra, su voz temblorosa. Debemos averiguar si está bien. A pesar de mis protestas,
Alejandra salió del auto y se dirigió hacia el lugar donde el hombre había desaparecido. Tomé mi teléfono y llamé al número de emergencia local, describiendo lo que habíamos visto. Mientras esperábamos a la policía, Alejandra regresó, visiblemente alterada. No había rastro del hombre, solo trozos de ropa gastada enredados en las ramas. Los oficiales que llegaron fueron un hombre y una mujer de la policía local. Aunque parecían un poco desconcertados por nuestra historia, escucharon atentamente y tomaron notas. Después de dar nuestras declaraciones, uno de los oficiales, un hombre mayor con bigote y arrugas en su rostro, nos miró con seriedad. «Creo que hicieron lo correcto en llamar», dijo. «Vamos a investigar esto. No deberían haber personas vagando por estas carreteras, especialmente de noche. Podría ser peligroso». La oficial, una mujer más joven con ojos intensos, asintió. «¿Están seguros de que están bien para seguir conduciendo?», preguntó, observando el auto. «Parece que el coche está en buen estado, pero si están demasiado conmocionados, quizás deberían tomar un descanso». Agradecimos su preocupación y aseguramos que estaríamos bien. Subimos al auto, pero antes de que pudiéramos arrancar, el oficial mayor nos detuvo una vez más. «Por favor, tengan cuidado», advirtió. «Estas carreteras pueden ser impredecibles por la noche, y si ven algo extraño otra vez, no duden en llamarnos». Con un último adiós, los oficiales se subieron a su coche patrulla y se dirigieron hacia el bosque, seguramente para buscar al hombre misterioso. El resto del viaje fue en silencio. Ambos estábamos asustados, preguntándonos quién era ese hombre y qué le había sucedido. No importaba cuánto intentáramos sacudirnos el miedo. La imagen del hombre con ropa gastada cruzando la carretera en la oscuridad de la noche nos perseguiría durante mucho tiempo. Al día siguiente encontramos las marcas de garras en el parachoques trasero del auto. Esa noche en la carretera nos enseñó una valiosa lección sobre los peligros imprevistos de los viajes nocturnos. Y aunque al final llegamos a la playa y vimos un hermoso amanecer, siempre recordaremos aquel viaje por el encuentro inesperado en una oscura carretera mexicana. Si eres amante del género del terror y disfrutas explorando lo desconocido, el Vórtice del Pánico es el lugar perfecto para ti. Suscríbete y únete a una comunidad de valientes exploradores del miedo que están dispuestos a desafiar sus propios límites. No te pierdas los escalofriantes episodios que te esperan en cada video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las nuevas historias que te dejarán sin aliento.